Amada Iglesia, muy buenos días. Doy gracias al Señor por estos medios de comunicación, el cual me permite llegar a ustedes en este día del Señor. Estamos viviendo una crisis a nivel mundial debido al coronavirus. La gente está en un total caos, pero es el momento que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, podamos experimentar paz en medio de esa tormenta y así también poder llevar a nuestros seres amados y allegados la preciosa palabra de Dios que nos habla de la verdadera paz que debe experimentar el mundo entero. Ante las decisiones que tomaron las autoridades civiles de meternos en cuarentena, pero la palabra de Dios nunca estará en cuarentena. Su palabra es más poderosa que cualquier virus. Es por eso que el tema que vamos a tratar hoy lo he nombrado Jesús y la fe verdadera. Por lo tanto, los invito a que me acompañen a leer en el Evangelio de Marcos el capítulo 4 desde el verso 35 al 41. Repito, Marcos 4 del versículo 35 al 41. Veamos qué nos dicen estos hermosos versículos. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Bien, mis queridos amigos, antes permítame dar un repaso de lo que hasta ahora hemos visto del Evangelio de Marcos, pero quiero hacer énfasis sobre la elección de los 12 para poder entender los versículos antes mencionados. Estos hombres, los 12, llenos de debilidades y fallas, fueron transformados por Dios y usados por Él. Pero mientras vivieron en este mundo, ellos siguieron luchando con sus pecados. Estos hombres, Jesús los escogió y los empleó para transformar el mundo. Les enseñó con su ejemplo de vida. Les mostró la autoridad que tenía sobre las enfermedades, sobre los demonios. Ellos vieron milagros para mostrarles que Él era el Mesías esperado. Les mostró todo sobre el reino de Dios. Él se mostró como el sembrador, que Él era el único que podría hacer crecer la semilla de su palabra, que a pesar de ser en ese momento una pequeña semilla como la de mostaza, esa semilla iría a crecer tanto que todas las naciones vendrían a refugiarse en su reino. Pero hasta ahora todo era teórico, pero tenía que llevarlos ahora a la práctica. Él los preparó para las dificultades que iban a enfrentar cuando estuvieran trabajando para Él, para llevar el precioso mensaje de salvación. Ellos debían saber que vendrían tormentas, el cual tendrían que enfrentar en medio del trabajo que harían para Dios. Era el momento de activar su fe para poder soportar y salir victoriosos en su misión. El mensaje no era solo para sus discípulos,
también tenía implicaciones hoy en día para los creyentes de este siglo. Pero también hemos visto que el Evangelio tiene que ser predicado a todo el mundo, aún a los no creyentes, dándole la oportunidad de conocer quién es el Salvador, pues solo Dios puede tener control sobre la fuerza de la naturaleza, como aquí se nos muestra. Así que este pasaje debe llevar a los no creyentes como a creyentes a reconocer la divinidad del Hijo Eterno de Dios y postrarse a los pies de Él. Pero había una tercera cosa que Jesús tenía que enseñarles, lo que pasó en esa ocasión. Hubo una gran tormenta en medio de su misión y los discípulos no tuvieron fe para poder enfrentarla. Así que este pasaje les habla a los no creyentes de una manera y a los creyentes de otra. Veremos entonces estas dos implicaciones, comenzando por el mensaje para los que ya somos creyentes. Entonces, analicemos con más detalle esta enseñanza, viendo la sucesión de eventos que aquí se nos narra, viendo gran necesidad que tenemos de la fe práctica, porque esto es lo que el Señor quiere dejar bien claro a sus discípulos. Entonces, tendré que dividir estos pasajes en 3 puntos bien importantes. El primero, el Señor da una misión a sus discípulos. El segundo, el Señor prueba la fe de sus discípulos. El tercero, el Señor exige fe a sus discípulos. Vuelvo y repito, primero lo que vamos a ver, el Señor da una misión a sus discípulos. Segundo, el Señor prueba la fe de sus discípulos. El tercer punto, el Señor exige fe a sus discípulos. Veamos entonces el primer punto, que lo encontramos en los versículos 35 y 36. Veamos qué nos dice estos versículos. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba. Como estaba, lo llevaron a la barca, y había también con él otras barcas. La misión de ellos era llevarlo al otro lado del lago de Getsemaní. Entonces veamos detenidamente el versículo 35 para luego explicar el versículo 36. El versículo 35 nos dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero ¿cuál día? Marcos estaba recordando y narrando ese episodio que pasó en ese mismo día, en el día en que empezó a predicar, que lo encontramos en Marcos 4:1, un día arduo, un día agotador, el día que predicó las parábolas. Todo el día estuvo predicando hasta la noche, subido en la barca de Juan o tal vez de Pedro. Ahí era donde él predicaba. Toda la multitud había estado en la playa, había estado escuchándolo todo el día. Entonces Jesús, volviendo su mirada a sus discípulos, les da una orden: pasemos al otro lado. Pero esperen un momento, yo despido a la multitud. Después nos dice la narración que le tomaron como estaba en la barca. ¿Cómo estaba el Señor Jesús? Cansado, agotado, necesitado de descanso, necesitado de sueño. Jesucristo mostró su parte humana, pues Él era 100% hombre y 100% divino. Vemos que la barca
no estaba sola. Había otras barcas que lo habían seguido para querer escuchar más y más a este divino maestro. Pero a estos discípulos, a los que lo acompañaban en la barca, a ellos, Jesús estaba a punto de mostrarles su sorprendente poder divino, diseñado para llevarlos a tener una verdadera fe en Él. Jesucristo no hace nada al azar. Todos sus movimientos tienen un propósito bien definido. Como vemos, la misión de sus discípulos era llevarlo al otro lado del lago. Ellos obedecieron, no refutaron nada. La obediencia es una señal de los verdaderos creyentes que hoy en día debe caracterizar a nosotros en esta época en la cual estamos viviendo en completo caos. Entonces, aquí terminamos la primera parte de esa narración. Ahora veamos la segunda parte, el cual he denominado el Señor prueba la fe de sus discípulos, que la encontramos en los versos 37 y 38 de Marcos 4. El versículo 37 y 38 nos dice de la siguiente manera: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Miremos entonces, cuando Jesús y los discípulos comenzaron su viaje, las condiciones en el lago eran ideales. Más adelante, Lucas 8:23 nos dice que mientras navegaban, no tenían necesidad de remar. El viento los estaba llevando a su destino. Estaban tranquilos, tal vez meditando en las preciosas palabras de su maestro. Vemos que Jesús se durmió en la popa de la embarcación, y esto era comprensible. Él estaba agotado después de un arduo día de enseñanza y ministración. Era una señal de su verdadera humanidad. Como dije anteriormente, que él era 100% hombre y 100% divino. Su sueño era profundo, que ni el movimiento de la barca, ni las olas que caían dentro de la barca, ni la algarabía de sus discípulos lo despertaron. Era un sueño profundo en los brazos de su precioso Padre. Pero el Señor tenía un propósito más allá del descanso necesario que él en este momento estaba experimentando. El verso 37 de Marcos 4 dice que entonces se levanta una gran tempestad y sus vidas corren peligro. Esto podía ocurrir en cualquier momento en aquel lago, pero pasó justo en el momento en que se ejecutaba la misión que Jesús le había dado a sus discípulos, de llevarlo al otro lado del lago. Él iba al otro lado del lago, porque tenía una misión que cumplir y mostrar que realmente él era el Mesías. Esto lo veremos en la próxima semana. Pero todo esto estaba arreglado por la divina providencia de Dios, sin duda alguna. Los discípulos estaban a punto de mostrar su verdadera fe en el Hijo de Dios. La tranquilidad del viaje a través del lago terminó cuando de repente se levantó una gran tempestad
Era tan fuerte esta tempestad que la barca se inundó. Estaban a punto de zozobrar. Esto era dramático. Esto causó caos. Esto causó desesperación, como lo hay hoy en día con el coronavirus en el mundo entero. Pero ¿cuál fue la reacción de sus discípulos? Aquellos que lo habían visto hacer milagros, que les había mostrado el poder que tenía sobre el cuerpo humano, el poder que tenía sobre los demonios. Habían aceptado que Él era el Mesías esperado. Pero veamos el siguiente versículo para ver cuál fue la reacción de ellos. Entonces, el versículo 38b nos dice: y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Cuál fue la reacción de ellos? Dominados por el pánico, se dirigían al Señor de una manera irreverente, de una manera grosera. Pero bueno, también hay que anotarles algo. De todas maneras, ellos acudieron al Señor, lo que indica que tenían fe. Tenían fe en Él, pero su fe no era una fe adecuada, no era una fe madura, no era una fe práctica. Entonces, esta actitud de ellos con respecto a su fe, esa fe inmadura, nos tiene que llevar al punto tercero, el cual he llamado: el Señor exige fe a sus discípulos. Lo encontramos en el verso 39 y 40. La palabra de Dios nos dice: y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Jesús se levanta calmadamente, reprende, ordena con firmeza al viento, le dice al mar: calla, enmudece, y todo cesó. Cristo mostró que Él era Dios, que tiene poder sobre la naturaleza. Acompáñame a confirmar esto a través de Colosenses 1:16. Colosenses 1:16, que nos dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. De la misma manera que Jesús reprendió los poderes espirituales y le obedecieron, así también los poderes naturales se sometieron al mandato de autoridad de su Creador. El resultado fue instantáneo. Charles Spurgeon lo explicó de este modo, abro comillas: no hubo rastro de la tormenta al momento siguiente en que él despertó. El más tempestuoso de los vientos que zarandeaba la embarcación durmió como un bebé en el regazo de su madre. Las olas quedaron como mármol, cierro comillas. Las olas desaparecieron al instante. No fue poco a poco. Ya sin la tormenta, Jesús se volvió para dirigirse a los asombrados discípulos, quienes sin duda alguno le devolvieron la mirada, sorprendidos y boquiabiertos. Entonces el Señor les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿No tenéis fe? Prácticamente les dice: y si la hierba del campo, que hoy es
y mañana se echa en el horno, Dios les viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Mateo 6:30. Después de acallar la tempestad literalmente, Jesús dirigió su atención a los vientos del temor y a las olas de la falta de fe que habían estado rugiendo en el corazón de sus discípulos y hoy en día tal vez en nuestros corazones. La respuesta a la primera pregunta de Jesús está implícita en la segunda. Ellos estaban amedrentados, cobardes, tímidos, porque no tenían una fe madura. Sabían que el Señor poseía poder divino, pues lo habían visto realizar milagros, curaciones para muchos otros. Sin embargo, cuando sus propias vidas estuvieron en peligro, quedó al descubierto la insuficiencia de la fe que ellos profesaban. Está claro que Jesús quiso enseñar a los discípulos una lección fundamental, que podían confiar en Él hasta en las situaciones más peligrosas y desesperadas. Esto era algo vital en su entrenamiento. Si no tuvieron fe estando Él presente, ¿cómo la tendrían estando Él ausente? Ellos debían ser más aplicados en reflexionar en quién es el Señor Jesús y lo que Él puede hacer por ellos cuando están trabajando para Él y se presentan dificultades de todo tipo. Era el momento de ellos poder aplicar esa fe en ellos. Incluso después de la ascensión de Jesús, se les debió recordar esa verdad. El autor de Hebreos le recordó a sus lectores. Él dijo: no te desampararé, no te dejaré, de manera que podamos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hebreos 13, del 5 al 6. El apóstol Pedro también animó a los creyentes a echar toda la ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ellos. Pero ¿qué pasó después de semejante exhortación? Veamos entonces el versículo 41. Dice: entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Solo había una explicación para lo que acababan de presenciar. Este hecho desató una tormenta de admiración a sus corazones, que apaciguó de gran manera el terror momentáneo que experimentaron durante la tormenta en el lago. Estos hombres ya habían enfrentado tormentas en el lago de Galilea, pero ninguno de ellos estaba habituado al tipo de poder sobrenatural que Jesús mostró en ese día. La explicación de Marcos de que temieron con gran temor muestra la realidad de lo que sintieron. La comprensión de que el Creador estaba en la barca fue mucho más aterradora que cualquier terror que pudieran enfrentar fuera de la embarcación. Los discípulos sabían que solo Dios poseía tal poder. En medio de su conmoción, se hicieron una pregunta a la cual ellos ya sabían la respuesta. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Miedo es la respuesta natural que los seres humanos pecadores muestran siempre que cuando están en medio de la presencia de Dios. El profeta Isaías declaró su propia muerte. ¡Ay de mí, que soy muerto!
porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías 6:5. Como podemos ver, esta enseñanza es principalmente para los que ya son discípulos del Señor, para los que ya tienen al Señor montado en la barca de sus vidas. Pero también tiene mucho que decir a aquellos que no tienen el Señor montado en la barca de sus vidas. Este pasaje es un llamado urgente a que no des un paso más en tu vida, sin invitar al Señor Jesús a que sea el capitán del barco de tu vida, porque solo Él puede salvarte. Puede salvarte de todas las tormentas, en especial de la más horrible de todas las tormentas, que es la ira de Dios, que vendrá contra sus pecados. Tristemente, la mayoría de las personas creen que el Señor Jesús ya está montado en la barca de sus vidas, porque son miembros de una religión que dice ser cristiana, o porque llevan una vida decente. Son muy pocos los que reconocen no conocer al Señor Jesús y no tenerlo en la barca de sus vidas. Tal vez la prostituta, un mafioso o un ladrón reconozcan que el Señor Jesús no está en la barca de su vida, pero todos los demás que llevan una vida decente dirán que Jesús ya está en la barca de sus vidas, engañándose a sí mismos. Y al final, cuando venga la última tormenta, la de la ira de Dios contra el pecado, el Señor Jesús no estará allí para salvarlos. Muchos de estos hombres y mujeres de vidas decentes que dicen que el Señor está en su barca, no hacen uso correcto de la oración, no estudian la Biblia. Ambas cosas son mandatos del capitán y sin embargo ellos no le obedecen. Tampoco tienen una actitud correcta hacia sus pecados. Creen que basta con no ser tan malos como la prostituta o el ladrón o el mafioso, e ir de vez en cuando a un servicio religioso, y creen que esta es una señal de que el Señor está en su barca. Si el Señor fuera su capitán, ellos experimentarían un profundo dolor, aún por el más mínimo pecado que cometieron contra Dios. Y entonces se preocuparía diariamente por no pecar de ninguna manera contra Dios, tan bueno, tan maravilloso que es ese Dios que nosotros tenemos. Si el Señor fuera su capitán, ellos verían que no son tan buenos como creen, que dirían de sí ellos mismos con dolor, que no son más que unos viles pecadores. Y entonces se arrodillarían al pie de la cruz pidiendo perdón por todos sus pecados, en vez de confiar en su vida decente y en sus obras buenas. Si el Señor fuera su capitán, ellos se alejarían de los errores que claramente muestra la Biblia, que la Biblia aún condena y que tanta gente practica, como la adoración a las imágenes, a la idolatría, a la adoración de santos y de vírgenes. Entonces se alejarían de borracheras, se alejarían de impurezas sexuales, se alejarían de toda inmoralidad, porque su capitán aborrece tales cosas. Y si el capitán aborrece tales cosas, entonces ellos también la aborrecerían. Así
que la invitación de este pasaje a los que creen que el Señor está en sus barcas, pero viven de una manera que con sus actos lo niegan, les invito a que reconozcan que el Señor Jesús está lejos de sus barcas. Les invito a que se arrepientan, reconociendo que han confiado toda la vida en su vida decente y en sus actividades religiosas y no se han preocupado de verdad por amar a Dios y hacer su voluntad de todo corazón. Tienen que reconocer que la tormenta de la ira de Dios puede venir en cualquier momento sobre sus pecados y puede destruirlos eternamente, porque en realidad toda su vida han estado sin el Señor Jesús como verdadero capitán de sus vidas. Mucho más fuerte es la invitación para aquellos que han vivido vidas totalmente indiferentes ante Dios, aquellos que siempre han creído que la barca ha estado completamente sola, que solo ellos han remado y no han querido tener que ver algo con Dios. Para ellos también es el llamado. La tormenta de la ira de Dios vendrá, y si tu barca está sola, perecerá eternamente. Solo el Señor y solamente el Señor Jesús te puede salvar. Arrepiéntate de tu pecado e invítalo a entrar en tu barca. Que Dios conceda temor de la ira de Dios a los que escuchan este mensaje, y que teniendo tal tormenta ahora mismo, invoquen al Señor Jesús, lo invoquen como su Salvador, pidiendo perdón por todos sus pecados, y que se aseguren para siempre con el gran capitán de las almas, Cristo el Señor. Que lo inviten ahora a entrar en la barca de sus vidas y que confíen en su salvación para siempre y no serán defraudados jamás. Es la invitación que nuestro amado Señor Jesucristo les está haciendo este día, y también es mi invitación que volvamos nuestra mirada al Señor. Para los que son creyentes, que realmente reflexionen si realmente tienen una fe madura, conforme Dios dice en su palabra. Para los que no son creyentes, que inviten realmente hoy, en este mismo momento, a que Cristo se suba a la barca de sus vidas. Que Él sea el capitán, el que dirige sus vidas desde ahora y para siempre. Demos gracias al Señor y les invito a que oremos. Padre amado, en esta mañana he venido delante de ti y hemos venido delante de ti. Señor, en el día del Señor, el día tuyo, en la cual, Dios, todos los creyentes de esta iglesia, la ciudad de Dios, y las iglesias en el mundo entero están reunidos en torno a ti. Señor, y tanto que necesitamos en estos momentos, Señor, en un mundo que está en caos, en un mundo que está lleno de temor, en un mundo que está pidiendo a gritos una esperanza. Señor, la única esperanza eres tú, Señor, para un mundo atormentado. Tú nos has enseñado hoy. Tal vez hemos caminado muchos años, Señor, diciendo que somos creyentes, que somos hijos tuyos. Como pasó con estos 12 discípulos. Caminaron con Cristo, vieron las maravillas, vieron los milagros, vieron el poder,
Pero ahora el Señor les iba a probar qué tanta fe tenía en Él. Los montó en la barca. A mitad del lago de Getsemaní se levanta una gran tormenta. Dice tu palabra que aún las olas inundaban la barca, que estaban a punto de zozobrar. Era el tiempo que ellos mostraran esa fe. Pero lo único que hicieron fue llenarse de temor, fue llenarse de miedo. Dios, como tal vez hoy en día, Señor, está pasando en el mundo entero, o tal vez en nuestras vidas, a través del coronavirus, Dios. Señor, es tiempo, Dios de los cielos, de confiar en ti. Es tiempo de nosotros, Señor, como creyentes, de poner nuestra mirada en ti, de confiar que tú tienes el control absolutamente de todo. Amado Padre, que a tus hijos, a tus creyentes, tú les guardarás, les protegerás. Señor, por eso clamo a ti, oh Dios, por esta amada iglesia, ciudad de Dios. Señor, para que la fe, Dios de los cielos, de estos hijos tuyos, no desfallezca, no decaiga, Señor. Que más bien, Señor, estas circunstancias los lleven más a buscar de ti, a orar más, a buscar más de tu palabra, a afianzarse más en ella, Señor, que es la que nos da fuerzas a vivir de rodillas delante de ti en medio de estas dificultades y poder también llevar tranquilidad a nuestros seres amados. Gracias, Dios, por este bello mensaje que tú has traído hoy para nuestras vidas. Muy apropiado, Dios, para esta iglesia y para los que lo van a escuchar de ahora en adelante. Te pido, Dios, que nos guarde, que nos bendigas y que el amor tuyo, que la gracia del Señor Jesucristo y que el poder del Espíritu Santo esté sobre nuestras vidas. Te hemos orado en acción de gracias. Amén y amén.